Bien, les decía el recurso del polisíndeton, ¿qué quiere decir poli? Muchas. Y síndeton, conjunciones. Es cuando se produce la reiteración de conjunciones. ¿Para qué será? Que hay varias acá, fíjense. ¿Puede ser como para afirmar una idea? ¿Y qué más? Fíjense, o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, es decir, allí ¿qué elemento está esa Varias acciones que realiza. ahí Sumando está, y sumando, digo yo. ahí está, ¿no? Fíjense, enfatiza todas las acciones que ella realiza. ¿Tá? Las conjunciones reúnen, como ustedes ya saben, palabras de igual valor. En este caso son todos Verbos. verbos. Ahí está, ¿no? Enciende. Fíjense que acá enfatiza la búsqueda. Y barre. No pongo todo porque si no. Y busca. ¿Está? Es decir, acá los verbos, ¿cómo están estos verbos? Presente simple en el modo indicativo. Perfecto, ¿está? Presente del modo indicativo. Y justamente enfatiza, ¿tá? Es ese presente ficticio que da la acción parece que sucediera en el momento, y enfatiza con el polisíndeto todo lo que hace para buscarla, ¿no? Es decir, que ese polisíndeton remarca las acciones, remarca y enfatiza todo lo que hace para buscarla, para darle importancia a esa búsqueda, ¿está? Polisíndeton entonces es un recurso de construcción, ¿tá? Y es una figura de repetición que consiste en la reiteración de una conjunción con el fin de resaltar los elementos con que ellas unen. En este caso se emplea la conjunción copulativa y une estos varios verbos con el fin de enfatizar todas las acciones que realiza tanto el pastor como la mujer al encontrar, ahora yo puse los de la mujer, en el caso del primer relato también usa ese recurso, ¿no? Bien, otra cosa que quería remarcarles era que en realidad es de la parábola 1, de la oveja perdida. El versículo 7 es un verso que aclara y fíjense que dice, así, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjense, ¿qué hay allí? ¿Qué figura hay allí? Una comparación, pero contradictoria. ¿No? ¿Es una comparación de qué tipo? Cuantitativa. Ahí está. Yo ya introduje la comparación cuantitativa en esta clase. No.
Es una comparación. Fíjense, él termina el relato y este versículo es un versículo aclaratorio, es decir, por si alguien no entendió la idea de que ese pastor trae sobre sí la oveja, que la oveja ¿a quién viene a representar por semejanza? A los pecadores, A los pecadores, así que la oveja representa por semejanza a los pecadores y el pastor por semejanza ¿a quién representa? a Jesús. Adiós. A Dios. Ahí está, ¿no? Es decir, a Jesús en realidad, a Jesús porque llevaría sobre sus hombros los pecados del mundo, ¿tá? Es decir, que el pastor sería por semejanza a Jesús que lleva sobre sus hombros los pecados del mundo, al igual que el pastor con la oveja. Pero por si no entendieron, está esto, que es una comparación cuantitativa de superioridad. Fíjense que en la comparación cuantitativa hay dos elementos, ¿tá? Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos. Relaciona dos términos, que sería por una parte el pecador con los otros que no necesitan de arrepentimiento, perdón, en virtud de algo, que es el gozo. El gozo en lo que es la Biblia viene dado como la alegría, ¿no? Es decir, la alegría, ¿está? Es decir, fíjense que yo mismo ahí en el repartido pongo, por ejemplo, mi hijo es más alto que el compañero. En la comparación cuantitativa, acuérdense siempre que hay dos elementos, ahí sería mi hijo y el compañero, y mi hijo es más alto que el compañero. Solo estoy midiendo la altura, es decir, no estoy midiendo si él es mejor alumno, si es más rápido cuando corre, si es, ¿no? Sino solo la altura, es decir, hay una variable que es lo que se mide, ¿está? Y después justamente los nexos, más que, menos que, en este caso es de superioridad, más que, de inferioridad sería menos que, y de igualdad sería igual que, ¿está? Y ahí tienen el repartido, entonces, que lo tienen escrito, además lo voy a escribir acá porque lo tienen escrito, y la persona que no lo sacó, sáquelo porque está en la página justamente para que ustedes tengan esa referencia, ¿está? Bien. Entonces, otro de los recursos es esta comparación cuantitativa de superioridad. Bien, y después respecto a la segunda parábola, ¿no? La segunda parábola es la de los hijos, ¿está? Y vamos a remarcar cuando el hijo entonces ese verbo dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué tipo de verbo tenemos allí? Dame. Imperativo. Ahí está, ¿no? ¿Por qué usa el imperativo y qué quiere decir? Porque está exigiendo, le está ordenando al padre que le entregue la parte de la herencia que le toca. Ahí está. ¿Por qué dice la parte de herencia que le toca? También sería como en falta uno de los mandamientos, ¿no? Porque en los mandamientos debe de respetar a sus padres. Y él ahí en realidad estaría incurriendo en ese quiebre de la norma. Porque además está pidiendo un bien cuando el padre está vivo. Eso sí, está pidiéndole cuando el padre está vivo, ¿no? ¿Está? ¿Qué me corresponde? Esa parte de los bienes, él era el hijo menor por la ley de primogenitura de los hebreos, era 2/3 para el mayor y 1/3 para el menor. Por eso le dice la parte de los bienes que me corresponde. Es decir, le está pidiendo la parte de él.
¿tá? Que para la ley entonces hebrea era 1/3. Les quería señalar ese verbo en modo imperativo con ese verbo que señala entonces el modo imperativo. ¿Ya lo habíamos estudiado con ustedes? ¿El sentido? No. No, No, El modo imperativo tiene una fuerte carga apelativa, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir apelativa? Que la segunda persona tiende a hacer lo que el primero pide, ¿no es cierto? Es decir, cierra la ventana. ¿Quién va a decir que no? Por ejemplo, en una clase, ¿no? Es decir, está dicho con tal fuerza el modo imperativo que la segunda persona tiende a hacer lo que la primera le pide, ¿no? Es un modo que, ¿en dónde lo vemos este modo imperativo? en los niños. Sí, ¿y en qué más? En los ámbitos donde hay jerarquía entre personas. También, ¿dónde más? Todos los días estamos oyendo de este tipo de verbos. ¿En dónde? Ay, cuando roban a alguien también, que no le dicen, por favor, dame lo que tenés, sino le Bueno, exigen. sí, pero algo más cercano y más cotidiano que todos los días lo oís. Ay, no sabría, a ver. En qué, por ejemplo, Fíjense en los avisos. ah, sí. ah, ¿Cómo bueno, es? pero claro, pero los avisos Tragan, están, Ahí sí, claro, está. pero los Tomá, avisos, tomá Coca-Cola, ¿no? Llame sí, ya. ¿Tá? Mandá. ¿Tá? ¿Por qué usarán ese modo imperativo en ese caso? para obtener una respuesta del receptor. Ahí está, ¿no? Para que justamente vos salgas corriendo a comprarte el producto que ellos quieren venderte, obviamente, ¿no? Se usa Estaría también dentro entonces. de las, ay, perdón que la corté, profesor. No, Estaría dentro decime, de Diana. que estaría dentro de las funciones del lenguaje que habla Jacobson también. Muy bien, muy bien. La función apelativa de tratar de que el otro haga lo que yo le estoy solicitando. ¿Tá? En este caso, además, tiene ese pronombre me de primera persona del singular. ¿Cómo se llama ese pronombre que está pegadito al verbo? Dame tú a mí, ¿no es cierto? Ese pronombre que está pegadito al verbo y forma parte del verbo se llama pronombre enclítico. ¿Tá? El pronombre proclítico es el que está antes, ¿no? Y el pronombre enclítico es el que está formando una sola palabra con el verbo. Y se usa muchísimo en imperativo, ¿no? Me cerrás la ventana o cerrame la ventana, ¿no? Y marca el que recibe la acción. Dame tú a mí. ¿Ah? Muy bien. ¿Cuál es la actitud del padre? ¿Qué hace? ¿Le dice que no? ¿Le pregunta? No, el padre le da la parte que el hijo le reclama. Ahí está. ¿Qué marca eso? De parte del padre. Humildad. Humildad. Algo que le estaría faltando al hijo. Ahí está. Generosidad. Confía en el hijo. ¿No es cierto? Una cantidad de aspectos que... ¿Cómo? Aceptación. Aceptación del hijo. Muy bien. Fíjense. El hijo se va, ¿no? Y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense que dice desperdició sus bienes. La palabra pródigo, ¿qué quiere decir? Prodigar es derrochar, malgastar. Después, justamente,
por esta parábola muchas veces se dice, es el hijo pródigo y se lo usa como consentido, ¿no? Es el hijo como al que más consienten y todo. Pero en realidad, si ustedes buscan el diccionario, prodigar es derrochar, malgastar, ¿tá? Y él desperdició todos sus bienes, ¿no? Viviendo perdidamente. Fíjense que dice, y cuando en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado. Allí tenemos, ¿qué cosa? Fíjense que no gastó un poquito, gastó todo. ¿Qué hay ahí? Cuando nosotros hacemos una... Fíjense que está justamente para detallar esto y remarcar que no gastó un poquito, sino gastó todo. ¿Es una exageración, no? ¿Derroche? No, una Sí, hipérbole. Una hipérbole. hipérbole. Hipérbole justamente es un recurso que consiste En en la magnificación, ¿no? exageración de una cualidad con el fin de remarcarla, ¿tá? Para remarcar que él no gastó un poquito, sino que justamente para remarcar esta cualidad de ser pródigo, de derrochar. Fíjense que está también el polísíndeton de vuelta. Y se remó a uno de los ciudadanos, ¿tá? Y después, deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Las algarrobas son una especie de leguminosa que le comían los cerdos. El cerdo como representación de un animal inmundo, cae lo más bajo, ¿no? O sea, no es lo mismo ser pastor que cuidar a los cerdos, ¿tá? Y ahí hace una relación con los jornaleros, ¿tá? Y decide entonces volver. Fíjense, Al decir, cuando él se arrepiente, perdón, ¿querías preguntar algo? no, quería comparar eso de la comida que estaba comiendo, que era, o sea, algo que se comían los cerdos y que era como para remarcar que él estaba realmente muy mal, porque comía lo que comían los cerdos. Ahí está. Ahí está, ¿no? Fíjense que dice, me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense, acá está reflexionando y fíjense lo que dice. He pecado y contra ti. Vamos a poner hasta acá porque así ven esta figura. ¿Qué es contra el cielo? ¿Contra quién pecó? ¿Contra Dios? Ahí está. ¿Y por qué no dice directamente? Y porque es una metáfora. Porque no se puede tipo No, no nombrar en es, vano. ojo que no es una metáfora, ¿O ¿eh? no? Ah. Justamente vamos a ver qué es acá. No se atreve A nombrar a Dios. a nombrar a Dios, a mencionarlo. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que se llama un rodeo o circunloquio llamado perífrasis. Yo pienso Se te escucha remarcarla. que porque sabe que ¿Sabes que no se está oyendo nada? Capaz que escribas ahí por el chat, por favor, porque no se te entiende.
perífrasis, entonces rodeo o circunloquio. Este rodeo o circunloquio es un recurso que consiste, ¿tá?, justamente por medio de ese rodeo o circunloquio, no se nombra lo que no se puede o no se quiere nombrar, ¿tá? En este caso, no se quiere decir el nombre de Dios porque no se siente digno, no se siente merecedor, es decir, de pronunciar ni siquiera el nombre de Dios. Entonces hace ese circunloquio. Esto se usa muchísimo en la actualidad todavía, cuando, por ejemplo, lo usamos todos los días, bueno, no sé si todo el día, pero se usa mucho. Por ejemplo, cuando vieron, les pasó cuando alguien no quiere nombrar una enfermedad mala, ¿no? Entonces, en vez de decir la enfermedad, dicen, tiene la enfermedad mala. ¿Cuál enfermedad? ¿Ah? ¿Por qué no se la nombra? Porque da como miedo nombrar la palabra, o sea, nombrar la enfermedad. Ahí está. Para no atraerla, porque antes se creía como que esa palabra iba a atraer, o sea, si tú la nombrabas, la invocabas o la llamabas. Fíjense que con el COVID fue algo totalmente diferente, porque aparecía eso a cada rato y nadie se asustaba de decirlo. Sin embargo, con otras enfermedades sí se hace un rodeo circunloquio en mucha gente, sobre todo la gente mayor, que dice, bueno, la enfermedad mala, bueno, tuvo aquello, no sé qué. Pasa muchas veces para nombrar una situación más alegre con los chiquilines, con los niños, por ejemplo, que querés comprar un regalo, no decís, ¿no? Porque si no se da cuenta, entonces, bueno, sí, hiciste aquello que te dije, ¿no? Le decís a la otra. ¿Entiende la idea? Es decir, cuando tú no nombras algo directamente, eso sería hacer una perífrasis. Bien. Como ven, estamos salteando un poco y viendo más que nada los recursos, porque lo otro lo pueden ir viendo del repartido, ¿no? Nosotros después tenemos lo que son, ¿qué pasa? A ver, ¿quién me cuenta lo que pasa ahí? ¿Él vuelve a la casa? Él vuelve, perdón, que desactivé la cámara, Sí, no me había dado sí. cuenta. Él vuelve a la casa y me acuerdo que hace tipo menciona a los sirvientes del padre que estaban en una mejor condición que él incluso. Ahí está. Y en realidad vuelve con la expectativa de que el padre lo perdone y de ese perdón también de que posteriormente el padre lo perdona y que tiene una enseñanza, por supuesto. Ahí está. Pero cuando él vuelve, no pide su lugar, el lugar que tenía, sino que pide volver como un peón, digamos. Sí, en realidad eso no se lo llega a decir, fíjate, en el versículo 18 dice, he pecado con el cielo contra ti, y en el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ese hazme, ¿cómo está? En imperativo. De vuelta en modo imperativo. Pero Enclítico. esto, y con enclítico, muy bien. También puede ser una forma de suplicar. Ahí está. En este caso, este modo imperativo ya implica el deseo de perdón. Pero él piensa, ¿por qué dice, hazme como uno de tus jornaleros? ¿Qué piensa que el padre va a hacer? El Que no padre lo va a lo recibe aceptar. de inmediato, bien. ¿Sí? Que no lo va a recibir. Piensa que no lo va a recibir y que lo va a hacer, lo va a tratar como si fuera un sirviente. Pero el padre, a diferencia de eso, dice, por eso esta parte no se la llega a decir, el versículo 19 no se lo llega a decir, ¿tá? No le llega a decir, hazme como uno de tus jornaleros, porque el padre, ¿qué hace? El padre, cuando él va, ¿tá?,
Y cuando el padre aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, de vuelta al Polisínteton, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense que echó sobre su cuello, ese verbo marca cómo es esa acción. Ahora, echó, ya. Es una acción sincera. Ahí está, ¿no? Es una acción, fue Precipitada. y, Efusiva. y corrió, ahí está, y se echó sobre su cuello y le besó. Tenemos ahí de vuelta el Polisínteton. Acá tenemos verbos en pretérito perfecto simple, el modo indicativo, que marcan lo precipitado de la acción, ¿no? Se echó. Y marcan lo precipitado de la acción, acciones que ocurren en un solo momento, el Polisínteton. Para remarcar de vuelta esa precipitación. Y tenemos el beso. El beso es un símbolo. ¿Qué es un símbolo? Perdón. En este caso es el perdón, ¿tá? ¿Y qué es el símbolo? Una representación de una acción en este caso. Sí, el símbolo, fíjense, balanza. Demuestra algo. En este caso sería Balance de equilibrio. paz. Ahí está, balanza, el equilibrio, la justicia, ¿no? El caballo. De la fuerza. Libertad. Libertad, muy bien. ¿Por qué el caballo y no otro animal? Del escudo, ¿no? El caballo, los crines al viento corriendo. ¿Por qué el caballo y no otro? El delfín, porque el delfín es más libre que el caballo. Porque ya por naturaleza el caballo es libre. No sé, porque el caballo Para mí también que, lo usan porque fue para... a caballo que defendieron la patria. Ahí está. Es decir, que el símbolo, ¿tá? Tiene una parte que es un significante y otra parte que es un significado. Ahí una compañera escribió en el chat. ¿Sí? Algo que representa otra cosa, sí, está bien. Y estas dos partes del símbolo están asociadas estrechamente, de tal manera que por virtud de un aspecto cultural, ¿sí? Nosotros asociamos ese caballo y esa idea del caballo a la libertad. ¿Por qué? Porque el caballo fue lo que llevó a la libertad a este país, ¿no es cierto? Es decir, que hay un aspecto cultural. La definición de símbolo es justamente un recurso que consiste en emplear las asociaciones inconscientes para generar emociones conscientes. En realidad sería el concepto de Saussure, ¿no? Del significante y significado. De lo que uno tiene. Claro, pero en este caso hay una unión, ¿no es cierto? Es decir, Claro. tú lo unís por un aspecto cultural, ¿no? Es decir, el significante, tenés el caballo, la imagen del caballo, y el significado, la libertad. La balanza sería el significante, el significado, la igualdad. Acá el beso, el significante, el significado, el perdón. Es decir,
que de modo inconsciente, por aspectos culturales, asociamos entonces ese significado significante al significado, es decir, la idea. ¿Tá? Ese beso viene a sellar el perdón. Y luego hay 3 símbolos más, que son lo que le da el padre al hijo. Son Le 3 da ropa, símbolos. Vestido, ropa y Calzado anillos. y anillo. calzado y anillo. Ahí entonces, ¿qué hace con estas 3 cosas? Fíjense que él viene de apacentar cerdos, o sea que venía todo sucio, todo el vestido, usaba una especie de túnicas, ¿no? Le devuelve su condición social, vendría a ser. Ahí está, le devuelve su condición social, le devuelve su integridad, le devuelve su Lugar. lugar dentro de la sociedad, y el anillo sobre todo por su forma circular representa, por su forma circular y infinita, representa el amor infinito. ¿Tá? Así que el anillo es un símbolo muy importante porque representa esa unión infinita que al darle el anillo, ¿qué va a pasar entonces? ¿Lo va a amar por siempre? Ahí está, queda unida, ¿tá? Por eso se llama alianza, ¿no? Es decir, cuando se da en las nupcias o casamientos, se da esa unión se da el anillo por el amor infinito, ¿tá? Carla dijo, muy bien, vestimenta, calzado y anillo, ¿tá? Es decir, que son símbolos de la restitución de esa dignidad. Y vamos a señalar el otro, que creo que va a ser el último que vamos a poder, porque ya ahora sí faltan 7 minutos. Hay unas par de metáforas en antítesis. Este par de metáforas en antítesis se refuerzan entre sí su significado, ¿tá? Y las dice en 2 momentos el padre. Las dice en el versículo 24, cuando le dice la explicación a los sirvientes, y traed al becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Fíjense. Muerto era y ha revivido. Fíjense que hay una oposición antitética entre muerto y revivido, que es lo opuesto. Y se había perdido y es Y fue hallado. encontrado o algo así. Sí. Esto se lo dice a los sirvientes del versículo 24. Y después, cuando da la explicación de por qué hizo fiesta, también repite lo mismo en el último versículo, lo mismo, ¿está? Entonces son versículos paralelos, ¿está? Fíjense que las connotaciones de muerto y perdido son parecidas. ¿Cómo definimos la metáfora? ¿Qué es una metáfora? Algo que explica con una historia o con otras palabras, como con un ideal o un cuento, un significado. Bueno, es una definición un poco, digamos, general, ¿no? Pero tenemos que saber la definición, ustedes que son estudiantes de profesorado. La metáfora está ahí en el repartido, es una figura estilística quiere decir de estilo, de forma de escribir el autor, que consiste en la traslación de un elemento real a un elemento figurado.
¿tá? El elemento real es el que se busca explicar y el elemento figurado es el que se elige para la mejor expresión. La metáfora explícita es cuando se encuentran presentes los dos elementos, ¿tá? El real y el figurado. Cuando se dice, por ejemplo, sus dientes son perlas, ¿tá? En este caso, porque ahí están los dos elementos, los dientes y la perla, ¿tá? Pero acá no está, o sea que en estas son metáforas puras o implícitas, ¿tá? En las metáforas puras tenemos que tratar de ver lo que quiere decir por medio de connotaciones. Connotar es sugerir. ¿Qué connotaciones tiene la palabra muerto? O sea, ¿qué sugiere la palabra muerto? Que ya no está o que dejó de existir. Que ya no está. ¿No está con quién? No está que no está con esa persona, no está en vida. Bueno, no estaría en este plano, no sé cómo llamar. Que no está con ellos, ¿qué más? Puede ser el final de algo. El final de- ¿Qué más? Que está El no volver- equivocado, sí. Claro, el no volverlo a ver también, porque cuando alguien muere no lo vas a ver, no lo ves más. Quizás por la actitud que tuvo el hijo, ¿puede ser? Ahí está. Está fuera de los valores, ¿no? Está fuera Que de, está alejado también puede ser. alejado, Está ante Dios también. alejado del bien, Alejado de Dios. etc. Ahí está. ¿Y qué quiere decir? Profe, Sí. el repartido que nombrás reiteradas veces, ¿dónde está? ¿Está en CREA? Porque no estoy segura de cuál es. Está, yo se los mandé y está en el blog. Y yo se los mandé, les puse y está en el blog. Sí, no lo deja imprimir, profe. Bueno, No yo da me la voy a fijar los permisos. de poder Está. imprimirlo. Ah, genial. Hay que convertirlo para imprimirlo. Bueno, Yo me voy lo- a fijar los permisos. yo lo- ¿Cómo? Yo lo pude imprimir a todo. Ay, Está. tal vez podés pasarlo, subirlo en el foro, como cuando subís una tarea para que podamos descargarlo. Capaz que Ana, si puedo lo subo. Yo lo puedo. Lo genial, subo al grupo. genial. Ah, bien. Dale, buenísimo. sí, o lo pueden imprimir. Gente, queda un minuto. Lo que me interesaba es remarcar que estas metáforas, ¿sí? Hay una traslación, la metáfora implica una traslación y no se dice directamente, sino que se sugiere por medio de connotaciones, ¿tá? Bueno, gente, vamos a dejar la clase por acá y ¿Cuándo sería va- la próxima? la próxima clase sería dentro de 2 semanas, ¿le parece? ¿Sería obligatoria también? No, las clases obligatorias son 2. ¿Tá? Ujú. Sería si quieren la podemos fijar, el martes, no sé qué día será, dentro de 2 semanas, si les parece bien. ¿Puede 6 ser? de junio. 13, No, 6. No, martes 6. martes 6. Martes ¿A las 6, ¿les 20? parece bien? A las 20. Bien, En bien. Bien. principio.